Dentro del análisis organizacional de las empresas es de suma importancia identificar los costos, los beneficios y compararlos entre sí para identificar la manera óptima de producir. ¿Te interesa este tema? Acompáñame. Todos identificamos la diferencia entre un costo y un beneficio. Sin embargo, hay diferentes tipos de costo que se pueden clasificar. La primera clasificación es en función de si son costos variables, costos fijos o costos totales. En la gráfica tenemos primero los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que independientemente de la producción que tenga la empresa, siempre va a ser el mismo costo. En el eje horizontal tenemos la cantidad producida, mientras que en el eje vertical tenemos el costo. No importa qué cantidad tengamos, siempre vamos a tener el mismo costo. En un ejemplo real, dentro de una organización o de una empresa, podemos identificar como costo fijo aquellos costos que siempre van a estar, produzcamos o no. Un ejemplo sería la renta o alquiler del lugar en donde se esté trabajando, o el pago de algunos servicios. También entraría como costo fijo el pago a los trabajadores cuando se les pague por tiempo, es decir, que se les pague de manera mensual, semanal o quincenal, independientemente de su producción. Simplemente con llegar la fecha de pago, se les pague a los trabajadores. Los costos variables, en cambio, son aquellos costos que mientras más se produzca en una empresa, mayor costo le va a generar a esta entidad. Estos costos son los propios para la producción, la materia prima, los insumos de trabajo, y también entraría el costo de los trabajadores cuando se les paga por producción. Es decir, si a un trabajador se le paga dependiendo de cuánto produzca, entraría como un costo fijo para la empresa. Y los costos totales es la suma del costo fijo más el costo variable. Si se fijan, la misma pendiente del costo variable, que va creciendo en función de cuánta cantidad se produzca, se traspasa, pero iniciaría en donde hace tangente con el costo fijo. Es decir, cuando se produce cero, el costo es igual al costo fijo, o cuando no se produce nada. A partir de aquí, el costo total para la empresa va incrementando en la misma proporción que incrementan los costos variables. Es decir, en la misma pendiente, nada más sumando el costo fijo. Por ejemplo, si una empresa paga la renta de sus máquinas o el alquiler de maquinaria de un lugar donde trabajar, y aparte compra los insumos y materias primas para trabajar, pues todo eso constituyen los costos totales. La siguiente clasificación de costos es costo marginal y costo medio. Para explicar estos conceptos, mi perrita me hizo el favor de prestarme su snack favorito, un hueso de carnaza. Supongamos que una empresa que fabrica huesos de carnaza produce 10 unidades y el costo de producir esas 10 unidades son $10. Para identificar el costo medio o costo promedio es simplemente una división entre el costo total sobre las unidades producidas. Por lo tanto, el costo medio sería igual a 10 entre 10 igual a 1. Recordando que el 10 del numerador corresponde al costo total y el 10 del denominador corresponde a las unidades. Es básicamente, como su nombre lo indica, un promedio. Para obtener el costo marginal, tendríamos que combinar dos diferentes producciones. Es decir, si la empresa que fabrica huesos de carnaza pasara a producir 11 unidades, entonces el costo marginal sería el costo de pasar de 10 a 11. Suponemos ahora que pasar de 10 a 11 le genera un costo total de $10.5. Quiere decir que el costo marginal es la diferencia entre estos 10.5 y estos 10. Por lo tanto, sería $0.5.
recordando que el concepto de costo marginal es el costo de producir una unidad adicional. Por lo tanto, ahora el costo medio sería el resultado de dividir 10.5 entre 11. Nos da 0.95. En este caso podemos ver que esta onceava unidad nos costó solamente medio dólar. Quiere decir que como la empresa ya tenía una infraestructura fija en la cual estaba produciendo, producir una unidad adicional le cuesta menos que las unidades anteriores. Cada una de estas 10 le costaba $1 y la onceava le costó solamente medio dólar. En promedio, cada una de las 11 le costó $0.95. Ahora, si tuviéramos un incremento a 12 unidades, pues también tendríamos que buscar cuál es el costo total. Probablemente sería 10.9 y estos 10.9 nos van a servir de referencia para saber cuál es el costo marginal, recordando que es lo que incrementa. Y aquí el incremento fue de 0.4. Si dividiéramos los 10.9 entre 12 unidades que tenemos producidos ahora, nos daría el costo medio. Y esto es igual a 0.90. Quiere decir que en promedio estas 12 unidades costaron $0.90. Esto es el costo promedio y esto es el costo marginal. Este mismo concepto se puede implementar en lugar de costos para beneficios. Vamos a ello. Pensamos ahora que la misma fábrica de snacks para perros decide contratar más trabajadores. Anteriormente tenían 5 trabajadores y ellos podían producir durante el lapso de 1 hora 50 paquetes de snacks para perros. La producción media sería 50 de producción entre 5 es igual a 10. Quiere decir que cada trabajador en promedio producía 10 paquetes de snacks. También pudiéramos decir, o qué pasaría si la unidad de trabajo o el número de trabajadores incrementara a 6. Si la producción total se incrementara a 60, pudiéramos pensar 60 entre 10, la producción media se mantiene. Quiere decir que la producción marginal, recordemos que es la diferencia de estas dos, 60 menos 50 sería 10. Es importante identificar muy bien los conceptos de producción marginal y producción media. ¿Qué pasaría si al contratar el séptimo trabajador también incrementa la producción, pero probablemente incrementa a 67, por poner un número? Entonces la producción marginal sería la diferencia entre la producción actual menos la producción que teníamos en el número anterior de trabajadores. Entonces 67 menos 60 es igual a 7. Quiere decir que la producción marginal es 7, o que el último trabajador, el séptimo trabajador, logró un incremento en la producción de 7 unidades. La producción promedio sería entonces de 67 entre 7. Nos da un total de 9.5 aproximadamente. Quiere decir que en 7 trabajadores la producción promedio de cada uno de ellos disminuyó. Ojo, disminuyó la producción en promedio y la producción marginal. Sin embargo, la producción total sigue aumentando. Esto es de suma importancia al momento de analizar una organización, porque ya vimos anteriormente, los costos los podemos incrementar. Una unidad adicional nos genera un costo adicional, pero también una unidad adicional nos genera una producción adicional. Si comparamos esa producción adicional, nos puede servir como punto de referencia para saber si es conveniente invertir o no. Si notamos que la producción marginal es mayor que el costo marginal, entonces desde luego conviene invertir. Supongamos ahora que yo tengo hambre, entonces decido comprar una hamburguesa. Desde luego, la hamburguesa me traería
un beneficio, digamos, subjetivo, porque no puedo cuantificar el beneficio. Pero de alguna manera yo voy a decir que comerme una hamburguesa me da una satisfacción de 10. Entonces mi beneficio total sería 10. Pasar de 0 hamburguesas a una hamburguesa me incrementó mi beneficio en 10. Por lo tanto, mi beneficio marginal de esa primera hamburguesa sería 10. Y el beneficio medio, como ya lo vimos anteriormente, sería dividir el beneficio total entre las unidades. 10 entre 1 es igual a 10 también. Sin embargo, si me como la hamburguesa seguramente me quedaré con hambre. Por lo tanto, pido la segunda hamburguesa. Desde luego, 2 hamburguesas me van a dar más beneficio que una hamburguesa. Sin embargo, la segunda hamburguesa no necesariamente me va a dar el mismo beneficio que la primera hamburguesa. ¿Por qué? Porque de manera natural sabemos que cuando tienes más hambre disfrutas más la comida. Nuevamente, repito, es algo subjetivo, pero si el beneficio total de 2 hamburguesas probablemente sería 18. ¿Qué quiere decir? 18 desde luego es más que 10. 2 hamburguesas son mejor que una. Pero la segunda hamburguesa me dio un beneficio marginal de 8. Esto quiere decir que la segunda hamburguesa no la disfruté tanto como la primera. Aunque repito, 2 hamburguesas las disfruto más que una. 2 hamburguesas me dan un beneficio de 18, una hamburguesa me da un beneficio de 10. La primera hamburguesa me dio un beneficio de 10, la segunda hamburguesa me dio un beneficio de 8. Y en promedio, 18 entre 2 me da un beneficio de 9 cada hamburguesa. Si siguiera de esta manera, seguramente el beneficio marginal de seguir comiendo hamburguesas sería cada vez menor, probablemente hasta llegar a 0 o incluso a negativo. Mientras que el beneficio total sería la suma, seguiría sumando conforme el beneficio marginal, es decir, si la tercera hamburguesa me diera un beneficio marginal de 6, quiere decir que mi beneficio total sería 18 más 6, que esto es igual a 24. 3 hamburguesas me da un beneficio de 24, que es mejor que 2, que a su vez es mejor que una. Sin embargo, la tercera hamburguesa ya no me dio tanto beneficio como las hamburguesas anteriores. Supongo que han de ser hamburguesas chicas, porque no me acabo 3. Y para calcular el beneficio medio, tendría que dividir 24 entre 3, que es igual a 8. Como podemos notar, el beneficio total es ascendente, el beneficio medio es decreciente, quiere decir que conforme aumentamos en unidades se hace más pequeño, y el beneficio marginal también es decreciente. Sin embargo, es más decreciente el beneficio marginal que el beneficio medio. Esto es un patrón que más o menos siempre se repite en las organizaciones. Entonces, como podemos notar, los beneficios cada vez son menores. Los costos pudieran tener un comportamiento decreciente o un comportamiento creciente. Es decir, si quiero producir de la unidad 10 a la unidad 11, probablemente ya tenga el personal, ya tenga la infraestructura, ya tenga la maquinaria, ya tenga los proveedores, y el costo marginal de esa 11ª unidad no sea tan grande. Sin embargo, va a llegar el momento que se sobrepase mi capacidad instalada y el costo marginal implica invertir en nuevas equipaciones, en más personal, en más materia prima o incluso en mayor cantidad o en mayor área para trabajar, y esto incrementaría el costo marginal. Naturalmente las empresas deben de producir mientras su beneficio total sea mayor a su costo total. Pero para optimizar el punto, es decir, llegar a ganar lo más posible o a tener una inversión óptima, sería mientras el costo marginal sea menor al beneficio marginal. A manera de repaso, hasta aquí podemos decir que identificamos el costo variable, que significa en lo que incrementa el costo cuando producimos una unidad más. El costo fijo, que es el costo que vamos a tener siempre en una empresa, se produzca poco, se produzca mucho o no se produzca nada. Decíamos como el caso del costo de la renta, el costo del alquiler, el costo
de algunos servicios que tenemos que pagar independientemente de nuestro nivel de producción. Y tenemos el costo total, que es la suma de costo fijo más costo variable. También identificamos el costo marginal, que es el costo por producir una unidad adicional, y el costo medio o costo promedio, que significa el costo total entre las unidades producidas para saber cuánto nos costó en promedio cada una de ellas. También pudiéramos identificar una mezcla de ambas. Por ejemplo, podemos hablar de costo variable promedio y solamente del costo variable sacar un promedio para ver cuál es el costo variable de cada una de nuestras unidades. O pudiéramos pensar del costo total promedio. El costo variable medio tiende a tener una línea con crecimiento vertical cuando el costo marginal también es vertical, y lo vemos en esta gráfica. Una de las aplicaciones más comunes y sencillas de esta teoría de costos es cuando identificamos, decíamos anteriormente, que existe un costo total de forma creciente, es decir, que a mayor cantidad producida nos costará más producirlo, y esto pues lo tenemos a veces hasta por sentido común. También sabemos que el precio o el ingreso entre más venda una empresa, más ingreso va a tener. Sin embargo, si nos situáramos por este lado, el costo de producción es mayor al ingreso, por lo tanto la empresa tendría pérdidas. A partir de este punto, el ingreso es mayor que el costo, por lo tanto a una empresa le convendría producir a la derecha de esta cantidad. Esta cantidad es lo que se conoce como punto de equilibrio, también llamado punto de equilibrio contable, para no confundir con el punto de equilibrio que veíamos en oferta y demanda. La fórmula del punto de equilibrio es punto de equilibrio igual al costo fijo entre el precio menos el costo variable. Y vamos a entenderla rápidamente. Precio menos costo variable quiere decir a lo que vendo la cantidad, el precio, menos lo que me costó producir esa unidad, ojo, en términos de costo variable, es decir, lo que me aumentó en mi producción o en mi costo de producción, solamente esa unidad. Y el costo fijo es lo que dijimos anteriormente, que siempre es constante, y podemos definir entonces que el denominador es la ganancia por unidad. Siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo de un marcador, porque usualmente en clase es lo que tengo en la mano. Para producir este marcador probablemente me salió en 3 pesos el material o los insumos, y el precio es de 5 pesos, por lo tanto mi margen es de 2 pesos. Pero de esos 2 pesos tengo que contribuir para pagar también los costos fijos. ¿Cuál es la cantidad de marcadores que tengo que producir para que con esa utilidad poder costear los costos fijos? Básicamente eso es a lo que intenta responder esta ecuación. Entonces definimos cuáles son nuestros costos fijos y la diferencia entre el precio y el costo variable, y nos va a dar una cantidad. Esta cantidad es precisamente la que corresponde a ese punto, y es el mínimo que una empresa debe de producir para que a partir de ahí pueda tener ganancias.